Gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros aquí asistentes a este evento. El tema es generación y distribución de la riqueza, precariedad en el empleo y en el salario. Aquí hay dos aspectos importantes. Uno, que sí hay generación de la riqueza, y el otro, que no hay distribución de la riqueza. En prácticamente todo el mundo, esta política económica neoliberal que ha predominado, que deja todo a la oferta y la demanda, ha generado o ha creado las condiciones para tener el que tiene dinero más dinero y el que no lo tiene pues más pobreza. Hay una contención del salario por una malentendida política desde nuestra óptica de contener la inflación con un factor que es el del salario. Bajos salarios, baja inflación. Eso evidentemente que no lo compartimos. Y si revisamos, no solamente sucede este deterioro en los países que ahora se denominan emergentes, los que están en un proceso de salir del subdesarrollo, sino que sucede también en los países plenamente desarrollados. Y ahí ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, España tiene grandes problemas de desempleo. Egipto recientemente, con todo lo que se ha vivido en ese país también. Y ahí tenemos esa limitante, por eso el salario y el empleo. En el caso de México hay una enorme desempleo, aunque nos dice todos los días el presidente de la República que ya aumentó el empleo, que ya el seguro social aumentó en 150 y tantos mil nuevos empleos. Él dice formales, y no es cierto. Los empleos que se han generado han sido al revés. De empleos formales se han convertido en empleos informales, es decir, en eventuales, en temporales. Y eso somete a la mano de obra a una competencia pues indiscriminada. En el caso de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas, estamos en esa orientación de ir construyendo paso a paso una línea de unidad. Sé muy bien que casi por definición los trabajadores organizados y los trabajadores sindicalizados, pues ninguno de ellos gana el salario mínimo por fortuna. Pero eso no quiere decir que la determinación tan baja y tan miserable del salario mínimo no les afecte. Al contrario, lo que quisiera yo transmitir en esta mañana es que ese decreto que todos los años la Comisión Nacional de Salarios Mínimos elabora y publica en el Diario Oficial de la Federación se convierte en un ancla que jala hacia abajo al conjunto de los salarios, incluyendo los salarios contractuales, es decir, los salarios de los trabajadores sindicalizados. En otras palabras, el salario mínimo y su determinación es un ariete fundamental para la contención de los salarios en el país. Por eso tiene tanto sentido y es tan importante lo que está ocurriendo hoy en todo el país. No se puede subir el salario mínimo
porque si lo subes, provocas inflación automática. Tenían razón. Pero por eso tiene tanto sentido lo que está ocurriendo ahora. Que por una reforma constitucional se deje de abusar del concepto del salario mínimo para que esa organización a la que ojalá Agustín y todos los sindicatos aquí reunidos puedan hacerle un reclamo contundente, incisivo y pronto, la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pueda, por primera vez en 37 años, hablar del salario mínimo en sus términos, es decir, como un concepto del bienestar del trabajador, no como un concepto que determina quién sabe cuántos precios de quién sabe cuántos conceptos, ¿no? Si esto se logra, entonces, por primera vez en casi 4 décadas, México sí podrá plantearse una política de recuperación de los salarios. Es una institución que pervive del autoritarismo más rancio, inmune a ninguna tendencia democratizadora en décadas. Su presidente fue nombrado por Carlos Salinas de Gortari y sigue allí, 25 años después. Uno, no es cierto lo que dice ahora los voceros oficiosos de la vieja política económica, que la productividad esté determinando el estancamiento salarial. No es verdad. La medición con datos oficiales es que los salarios han estado por abajo del incremento de la productividad. 2, el salario está tan abajo que en México ocurre exactamente lo contrario que en los países civilizados. Es decir, la riqueza que se genera en un año, normalmente el 70% va para los salarios, porque pues son como el 90% de la población, ¿verdad? Y el 25% va para el capital, para los empresarios. Bueno, en México estamos al revés, exactamente al revés que Francia, que España, que incluso que Estados Unidos, que es bastante desigual. Es decir, aquí el 26% de toda la riqueza que se genera en un año se va a los salarios. El 74% al capital. Es el país más regresivo en estos términos, no de América, sino probablemente de toda la civilización occidental. No sé cómo andan bien los africanos, pero el nivel de desigualdad vía salarial es increíblemente regresivo en el caso mexicano. Por primera vez, y gracias a la discusión de los salarios mínimos, estamos poniendo las cosas de pie sobre sus pies. Por eso me parecía vital estar hoy con ustedes para invitarnos a involucrarse muchísimo más en esta discusión y en esta pelea frente a la autoridad facultada y responsable por la Constitución de determinar el próximo salario mínimo en el 2016. El salario mínimo a 70 pesos con 10, del que se enorgullece el señor Navarrete Prida, está abajo de la línea de pobreza alimentaria, no de la pobreza de bienestar general, ¿no? Para ir al cine, no. 70 pesos con 10 no alcanza para desayunar, comer y cenar, no alcanza. ¿Quién dice esto? El Coneval, no el gobierno del Distrito Federal. La comisión, el Comité de Evaluación de las Políticas Sociales, Coneval, ha determinado que 86.33 pesos es el ingreso mínimo necesario para que una persona que trabaja y otro dependiente de él puedan comer. Yo los invito a salir a la calle, como lo estamos haciendo nosotros, y gritar 16 pesos, $1. $1. ¿Para qué? Para que al menos, reconocidos por el IMSS, 500,000 trabajadores en el país sepan que trabajar
honestamente, una jornada completa es suficiente para salir de la pobreza extrema. Fíjense el mensaje que está dando el mercado laboral mexicano hoy. Yo trabajo duro, honestamente, en el empleo formal y no salgo de la pobreza extrema porque gano 70-10. ¿Quién gana 70-10? Sobre todo los adultos mayores que tienen que trabajar todavía en las empresas de limpieza outsourcing, ¿no? Los meseros, que todo el mundo dice, no, pero pues, se llevan las propinas. Sí, pero las propinas no cotizan al IMSS ni a pensiones. Esos meseros que hoy ganan 70 pesos diarios están condenados a ser pobres dentro de 20 años, ya cuando no puedan atender a las mesas y a los clientes y ya no estén empleados en sus restaurantes. De eso estamos hablando, de esa tragedia laboral y vital de los mexicanos. ¿Esto quiere decir que todos los salarios deban crecer porcentualmente lo mismo? No. El mínimo, lo que queremos nosotros dejar claro es que la economía formal por primera vez alcanza para comer en 37 años. Y de ahí nos vamos a una ruta de recuperación. Por eso tiene tanto sentido la discusión que hoy está viviendo el país. Y por eso la intervención de los sindicatos organizados y de las fuerzas laborales más sanas del país, como las que están aquí, tengan una voz más fuerte y tengan un reclamo muchísimo más incisivo a ese viejo organismo que ha mantenido y ha hecho más pobres a los pobres en México durante 37 años. Los consejos económicos y sociales, como muchos de ustedes saben, surgen en la posguerra con el ánimo de que aquellos gobiernos que quedaron devastados después del conflicto armado, los gobiernos se vieron imposibilitados para restablecer el desarrollo económico y social de sus países. Se reorganizan y voltean hacia la sociedad para que la sociedad en su conjunto, con el gobierno y todos los sectores representados, empiezan a plantear políticas de gobierno, planes y o lo que ahora llamamos políticas públicas para la reconstrucción. Ese es el antecedente. Y ya en el caso concreto del Distrito Federal, con este restablecimiento del Consejo Económico a partir del año 2013, se dieron a la tarea de comenzar a poner en la agenda temas fundamentales para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México. Uno de los hallazgos que encontraron en la Secretaría de Desarrollo Económico fue que efectivamente en el Distrito Federal se generan muchos empleos, pero son empleos que no son bien remunerados, son empleos precarios. Este es el primer tema de la agenda que retoma el Consejo Económico y Social, y como producto de los trabajos que se han desarrollado desde 2013, surge un primer pronunciamiento para desindexar el salario mínimo como unidad de medida, lo que ya comentó muy puntualmente Ricardo Becerra. Ese pronunciamiento se presentó ante el Senado y bueno, ahora ya estamos viendo sus primeros frutos. Ya ocho estados, como se comentó, ya desindexaron el salario mínimo como unidad de medida y estamos en espera de que los próximos 8 estados hagan lo propio para promover la reforma constitucional. ¿Qué es el mensaje que les quiero transmitir? Que el tema del desarrollo económico y social no es un tema exclusivo del gobierno ni de los partidos políticos. Es un tema de la sociedad, y la sociedad organizada en instituciones como los consejos económicos sirven. En el país existen únicamente, que estén funcionando 2 consejos económicos, el de Jalisco, ¿no? Y ahora que nosotros renacimos con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. La invitación es que se exploten estos espacios de participación ciudadana, estos espacios de representación social, para alzar la voz en temas como el que estamos comentando.
Por último, quisiera yo nada más comentar brevemente mi paso por el programa de desarrollo humano Oportunidades, en el que tuve el honor de servir a las 5.6 millones de familias, eran en ese entonces, en condiciones de pobreza extrema. La lección que me deja haber participado en ese programa a nivel nacional es que los subsidios y la dádiva no resuelven el problema de la pobreza. No hay recursos que alcancen para resolver los problemas alimentarios, de vivienda, de educación y de salud de las familias. Es un barril sin fondo. Ciertamente el gobierno no puede dejar de atender las necesidades más urgentes de los ciudadanos. En ese entonces nos enfocábamos en atacar a la pobreza en el campo, la pobreza rural. Y cuando estábamos ocupados atacando y atendiendo la pobreza rural, descubrimos que ya nos estaba rebasando la pobreza urbana. Hoy tenemos pobres rurales y una creciente población en pobreza urbana, ¿sí? En síntesis, yo lo que diría para concluir mi intervención es que no es a través, o no solamente a través de los programas sociales, como se resuelve el problema de la pobreza. Es indispensable que exista una política económica que atraviesa como eje principal por el tema de los salarios bien remunerados, salarios dignos, que se puede avanzar hacia estadios de desarrollo mejores para el país. Muchísimas